Hola, hola, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Cerca del 85% de la población desconoce cómo aplicar, cómo usar los tratamientos capilares, desde el champú hasta el acondicionador, al suavizante, mascarilla, styling, etcétera, etcétera. Pues hoy estoy aquí para decirte qué cantidad debes de utilizar de producto, así de cómo aplicarlo. Empezaremos conociendo la cantidad a aplicar. Y va a ser muy sencillo de entender porque vamos a utilizar la técnica de las monedas. Si tu cabello es corto, ya sea fino o grueso, utilizarás la cantidad de una moneda de 10 céntimos. ¿Vale? Aplicamos y que cubra esto. Si tu cabello lo requiere, volverás a repetir el proceso con la misma cantidad. O sea, aplicas una vez, aplicas otra vez y aplicas. Eso en cabello corto. Si tu cabello es medio o largo, una moneda de 20 céntimos. Exactamente igual. Hago una aplicación y una segunda si es necesario, si no, cortamos. Y si tu cabello es largo o muy largo, una moneda de 50 céntimos. Simplemente tenemos que poner en nuestra mente, imaginarnos la moneda, mientras estamos aplicando el tratamiento en sí, que quiere decir, ya sea el champú, ya sea el acondicionador, el serum, etcétera, etcétera. Pero cuando lo aplicamos en la mano es muy importante, una vez que lo tenemos en la mano, friccionar para extender mejor con la palma de las manos. ¿Ok? Comencemos viendo los tratamientos con y sin aclarado. Los tratamientos hablamos ya sea mascarilla con aclarado o mascarilla sin aclarado o acondicionador sin aclarado o con aclarado. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de qué producto necesitemos o usemos, vamos a hacerlo de una forma u otra. Para los tratamientos con aclarado, una vez que estamos en la ducha y estamos, que nos hemos enjuagado el champú y demás, escurrimos muy bien el cabello y lo aplicamos de medios a puntas. Bien, lo dejamos actuar si es necesario, las mascarillas siempre son necesarias, y cuando hablamos de tratamientos sin aclarado, hacemos exactamente lo mismo, pero separando el cabello. Todo esto os lo enseñaré ahora más adelante con un modelo, un maniquí en este caso, pero lo enseñaré para que os quede bien claro. Hacemos separaciones y vamos aplicando porque ya sabemos la cantidad que vamos a utilizar, como hemos visto con la técnica de las monedas. Pues bien, siempre teniendo en cuenta la cantidad que tenemos que utilizar, desde muy poquito a un poquito más, pero siempre pausadamente, poquito a poco, y friccionando las manos, haremos exactamente lo mismo con los productos de fijación o styling, ya sea en crema, en spray, en gel o en espuma. Cuando estamos hablando de aplicar productos de styling para desenredar, etcétera, etcétera, siempre hay que particionar el cabello, porque o si no, el tratamiento o los tratamientos quedarán en la zona de arriba, quedándolo de abajo sin producto alguno. Siempre masajeando y peinando. Seguimos con la aplicación, pero esta vez con tratamientos de acabado. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos los serum en aceite o los serum en gel con aceite. Las cantidades son las mismas. Estamos hablando de la famosa moneda, os va a quedar bien claro. Y luego tenemos el formato spray. Cuando estamos hablando de un formato spray, estamos hablando ya sea de un perfume, un spray para brillo o una laca de fijación. Siempre hay que mantener una distancia de entre 20 y 30 centímetros de longitud cuando los aplicamos. Cuando hablamos de perfume o brillo, evitamos las raíces. Cuando hablamos de laca, no. En este caso, ¿queremos fijación? Pues cuanto más apliquemos por todo, mucho mejor. Sin embargo, cuando estamos hablando de serum, tratamientos hidratantes, siempre nos vamos a centrar de medios a puntas, siempre evitando las raíces, excepto
Si tenemos flequillo, pues podemos hacer así, con las manitas, y darle ese brillo o esa suavidad que necesitamos. Después, peinar para extender el producto. Para finalizar, en cuanto a los productos en general, tenemos la línea de los champús. Está claro que cuando utilizamos un champú, voy a ir más allá, yo recuerdo hace 23 años, cuando estaba en la academia me decían, es muy importante que el champú caiga en el cuero cabelludo sin importar de medios a puntas. Cero. No. Cuando aplicamos el champú, aplicamos utilizando la técnica de la moneda hasta que demos con la clave de qué cantidad necesitamos en nuestro cabello de champú, ¿ok? Ponemos un poquito, friccionamos y vamos repartiendo. En la descripción os dejaré los vídeos que hicimos sobre la higiene capilar en cabello corto, en cabello largo e incluso de cómo retirar un tinte. Todos ellos son los pasos que hay que seguir para una higiene capilar correcta, adecuada, que no provoque caspa, que no provoque grasa, que no provoque eczemas, que no provoque cualquier anomalía que provoque picores y malestar en nuestra piel del cuero cabelludo, ¿vale? Es un problema generalizado. Bien, dicho esto, cuando estamos hablando que nuestro cabello es seco, pero quiero volumen, mi cabello es seco, pero se me cae y quiero un tratamiento anticaída, pero estos tratamientos me secan aún más de medios a puntas. ¿Qué puedo hacer? Un prelavado. Con el cabello seco, antes de mojar y empezar a lavar, vamos a aplicar un acondicionador o una mascarilla, de tu preferencia, de medios a punta. Lo dejamos actuar un mínimo de 5 minutos. Y luego procedemos al lavado. ¿Cómo es esto? Pues me mojo el cabello y ya procedo a lavar el cabello como de costumbre. Y cuando termino, pues me aplico mi acondicionador, mi mascarilla, todo lo que necesite mi cabello. Hasta ahí bien. ¿Qué conseguimos con esto? Hacer una barrera protectora que las partículas exfoliantes que tienen los tratamientos de volumen, de caída, para cabellos rubios, también son secantes, todo eso lo que hace es la película protectora y evitar que seque aún más de medios a punta, y evitaremos el encrespamiento, que nuestro cabello se quiebre por ese exceso de sequedad, y evidentemente vamos a conseguir aportar al cabello el brillo, sedosidad y movimiento que necesitamos. Pero ¿qué ocurre cuando los productos personalmente nos gustan, pero nos aporta peso, nos aporta exceso de grasa, ya sea porque no hemos pasado por la cantidad o porque son muy concentrados? Como ocurre con este acondicionador, por ejemplo, que lo mueves y no se mueve el producto, y también ocurre con el Unique One, ¿vale? O sea, son muy densos, muy espesos. Pues muy fácil. Podemos, o aplicar entre 1 y 2 cucharaditas soperas de agua embotellada o filtrada en el bote y agitar antes de aplicar, u otra, que no sé, lo he dejado aquí. Otro truco es utilizar la moneda como referencia, nos aplicamos en la mano y a la misma vez mojamos nuestra mano. Esto hará, el rebajarlo con agua, hará rebajar esa concentración de aceites e ingredientes que tiene el producto, y te ayudará a que sea más ligero y no tan denso para evitar ese peso. Como bien he comentado, os voy a mostrar cómo aplicar los tratamientos. En este caso vamos a ver cómo aplicar el acondicionador, por ejemplo. Primero hay que acondicionar, ¿no? Muy importante leer las instrucciones, sea este u otro. Agitamos para fusionar bien sus ingredientes, su composición, y que actúe correctamente en el cabello. ¿Qué ocurre si yo hago así? Y lo peino. Pues que se queda por encima. El resto del cabello, ¿qué ocurre en el resto del cabello? El cabello no va a absorber nada de producto. Vamos a necesitar pinzas. ¿Qué es que yo no se me da bien? ¿Cómo lo hago, Lucía? Pues tranquila. Hacemos 4 separaciones. 2 delante y 2 detrás. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo cojo
siempre de medios a puntas. Tratamientos hidratantes. Lo pongo y siempre peino. Debemos de extender. Que el cabello está muy enredado y queremos desenredar, siempre empezaremos desde las puntas. Siempre. Porque si empezamos desde aquí y hay enredos por aquí, lo vamos a llevar a la punta, provocando rotura de cabello, está claro. Entonces siempre desde la punta hacia arriba. Aplicamos aquí, aplicamos aquí, aplicamos a este lado y luego al otro. Este, por ejemplo, es la espuma Maxi Volumen que estuvimos probando también. Bueno, esta es de Mercadona. Vale, pues voy a probar esta. Cuando vamos a fijar el cabello, o aunque sea para cepillar, que también se puede utilizar para alisar el cabello o marcar el cabello corto. Vale, pues ¿qué hago? Como he dicho antes, utilizamos la medida de las monedas. En este caso es cabello largo. Aquí tenemos nuestra preferencia. ¿Vale? La moneda de 50. ¿Y cómo lo hago? Porque la espuma hace ¡bum! Y no pasa nada. Hacemos así. Esa es mi moneda de 50. Porque no solo hago esto y lo aplico. Tengo que hacer así, extenderlo en las manos, lo extiendo y entonces voy aplicándolo. Y mis manos serán como un peine. Por arriba, por abajo, ¿sí? Por arriba, por abajo. Hemos extendido una vez. Volvemos a la moneda de 50 céntimos. ¿Ok? Exactamente lo mismo, porque mi cabello lo va a requerir. Yo quiero rizar el cabello, yo necesito más espuma. Vuelvo a friccionar las manos y vuelvo a hacer la función de peine. Y luego ya, pues como quiero rizar, vamos rizando. ¿Ok? Esto lo haremos tanto con espuma como con gel. ¿Ok? Cuando se trata de spray de fijación, ya hemos visto cómo se aplica el acondicionador. Pues exactamente igual. Y por último, cuando se trata de productos de fijación o en spray, como hemos dicho, hay que mantener una distancia de 20 a 30 centímetros. ¿Por qué? Muy sencillo. En este caso, al ser laca, pues bueno, queremos por encima, ¿no? Oye, que no queremos mantener a raya la humedad y demás, entonces sí que debemos de aplicar, agitar la laca. ¿Por qué digo esto? Seguro que la mayoría lo sabéis. Una clienta que no sabía que había que mover la laca, ¿vale? Me sorprendió porque, claro, yo creo que he nacido ya de peluquera, entonces no, me sorprendió por eso, pensaba que todo el mundo lo sabía. La laca hay que moverla, ¿vale? Una vez que movemos la laca, esta laca o el spray que sea, están las indicaciones, hay que leerlas, son muy importantes. Si yo pongo, para que lo veáis, la laca así, cuando se me vaya a secar, todo esto se quedará visible el pegamento. El pegamento de la laca se quedará muy visible. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí porque tenemos el cabello rubio y el blanco, lo que es la goma de la laca, no se va a ver al 100%, pero va a quedar acartonado. Cuando queremos dar una fijación suave, punto. ¿Que queremos más? Pues más cantidad de laca, pero siempre a distancia. Como lo pongamos así, estamos perdidos, porque es que encima estamos manchando hasta el cuero cabelludo. Bien, pues espero que os haya quedado claro. Si tenéis dudas ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios. Yo en cuanto pueda os voy a contestar encantada. Estas son las claves para poder aplicar sin exceso y que nos den los resultados óptimos cada uno de los tratamientos. Espero que os sirva de ayuda, de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Hasta luego.